Bienvenido a la continuación de esta serie de reflexiones sobre la historia, especialmente sobre los grandes rasgos de la historia, las grandes características de la historia, esos rasgos que han marcado continuamente el desarrollo de la historia humana, que a la luz de la vida es muy breve, cuenta apenas esta historia, como hemos señalado, 150 siglos desde la revolución de la agricultura. Hemos planteado esos rasgos, hemos reflexionado sobre el trabajo que, como muy bien lo he señalado insistentemente, a pesar de ser el trabajo una fuerza evolutiva de la especie y una fuerza cultural ya en el Homo sapiens, el trabajador fue esclavo de esos 150 siglos de historia, 148. Eso es supremamente sospechoso y habla montones de la mentalidad de los líderes que han conducido esta historia. Desemboqué al comenzar a trabajar, a reflexionar sobre el trabajo en la seguridad social, sobre la cual ya he reflexionado y he expuesto bastantes intervenciones. En la anterior decía que en vista de lo sucedido exactamente en 1989, cuando vino esa debacle del mundo socialista y la desaparición de la Unión Soviética y ese bloque que representaba el otro polo de la Guerra Fría, lo que tradicionalmente se llaman las élites, o ellos mismos creo que se han llamado así, aquellos acumuladores de poder y aquellos acumuladores de cosas, de riquezas, de propiedades, que siempre han estado unidos y que, como ya lo señalamos aquí hace algunas intervenciones, presionados por el temor que despertó la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII y lo que sucedió en esa primera mitad del siglo XIX, presionados por eso, ese miedo que en esencia era a perderlo todo y hasta a perder la cabeza, como le pasó a Luis XVI, terminaron por aceptar los beneficios de la seguridad social, digámoslo a regañadientes. Nunca su comportamiento es la prueba de ello, da fe de ello, que nunca esas élites han tenido interés en proteger al trabajador. Ahí está la prueba que ya mencioné. De los 150 siglos de historia, 148 fue esclavo. Y cuando cambió, fue presionados por el miedo a perder la cabeza. Es decir, se volvieron bondadosos, digámoslo así, cuando tuvieron susto a perder la cabeza y sus cosas. Entonces, como digo, ante la debacle de ese mundo socialista y por supuesto el triunfo de las ideas del otro polo de la Guerra Fría, les ha parecido natural crear las condiciones para regresar a las épocas previas a la seguridad social.
es muy lógico, es comprensible. Ya no tienen ese miedo. Luego, quitemos esa seguridad social que al fin y al cabo se la dimos al trabajador porque tuvimos susto a que nos quitaran las cosas y que nos quitaran la cabeza. Y la mejor forma, como lo dijimos, es eliminando la figura jurídica, el cordón umbilical jurídico que conecta al trabajador con la seguridad social, que se llama empleo. Pero hay otro factor que vale la pena analizar frente a la evolución de la seguridad social y que no tiene mucho que ver con esa mentalidad del líder político que solo busca acumular poder cabalgando sobre sus mentiras siempre, esa es su naturaleza, y tampoco tiene mucho que ver con esa mentalidad acumuladora de cosas, cabalgando siempre sobre su insaciable necesidad de continuar acumulando cosas o riqueza o propiedades. Me refiero a un fenómeno que desde un punto de vista histórico también es tremendamente novedoso y diríamos que no hace parte de los cálculos de esas élites ni de, ni de ninguna autoridad realmente. Me refiero nada menos que a la importantísima evolución demográfica del mundo. Por siglos, diferentes fuentes señalan que hasta posiblemente hasta comenzar el siglo XX, la expectativa de vida en las sociedades humanas no pasaba de los 35 a 40 años de edad. Esto quiere decir es que la mayoría de las personas morían a esa edad. Muchos pasaban de esa edad, por supuesto, pero la expectativa de vida se concentra en evaluar a qué edad muere la mayoría de las personas. De mi generación, muy pocas personas conocimos a nuestros abuelos. Era, era bastante sorprendente que alguien hablara ya a los 30 años de tener abuelos. Hoy en día los abuelos pasan de los 100 años muchísimas veces. Esta evolución demográfica, más allá de estas anécdotas de los abuelos, lo que está señalando es que por siglos las personas que envejecían no duraban mucho tiempo después de no poder seguir trabajando. O bien morían en el trabajo por las demandas físicas y por el maltrato que ya lo hemos señalado, a pesar de que a los propietarios de los esclavos les gustaba cuidarlos para poder venderlos o que trabajaran muchos años para ellos, el trabajo propiamente dicho, es decir, lo que tenían que hacer, estaban lleno de accidentes. Es decir, lo que ellos hacían, con lo que hacían, estaban expuestos a muchos accidentes y morían. La medicina, por otro lado, no tenía la tecnología que hoy tiene para curar enfermedades, para diagnosticar enfermedades
o para realizar cirugías correctivas, por ejemplo, de una fractura. Dividamos entonces en dos partes esta reflexión. Por siglos, las personas tenían varios hijos por mil razones, culturales, falta de mecanismos para, de contracepción, de anticonceptivos, etc. Entonces, por siglos, las poblaciones se nutrían de varios hijos, muchos morían en el primer año de vida, es la mortalidad infantil, mucha mortalidad en los jóvenes, entonces de 7 o 10 hijos, no todos llegaban a la edad adulta, en el trabajo morían varios y muy pocos llegaban a una vejez y casi siempre con poca salud. El siglo XX, en el siglo XX se sucedieron varias transformaciones de esta demografía. Hubo una inversión gradual, por supuesto, a diferentes velocidades en las diferentes sociedades, pero en esencia se transformó esa demografía en un sentido completamente inesperado y que afecta directamente a la seguridad social. En el siglo XX ya las personas comienzan a vivir más años, la expectativa de vida casi se duplica en diferentes sociedades, insisto. Las personas jóvenes ya no desean tener los 7 o 10 hijos, hoy en día desean tener uno, máximo dos. Las personas se jubilan, tienen una pensión y a veces viven más años pensionados que los años que duraron trabajando. Y póngale mucha atención a este aspecto, que acabo de mencionar. Hay personas en el mundo que cuando nace la seguridad social, el sistema de pensiones, que duraron o que han durado y aún duran hoy más tiempo pensionados que trabajando, lo cual sugiere, como lo mencioné en la anterior, algo antinatural. El ser humano, por naturaleza, es productivo y debería serlo hasta el último día de su vida. Pero estos son hechos que estamos reflexionando precisamente y sobre el cual nos concentraremos en este y en la siguiente reflexión. ¿Qué sucede desde el punto de vista? Ya no miremos las políticas que emergen de las sociedades o de las asambleas o de los congresos del mundo. No. ¿Qué sucede cuando una sociedad tiene ahora personas que cuando envejecen duran muchísimos más años? Además duran mucho más sanas que sus bisabuelos y de ahí para atrás todos, y que sus hijos cada vez tienen menos hijos. Es lo que se llama, como usted lo ha visto en muchas partes, la inversión de esa pirámide. Los sistemas de seguridad social están fundados sobre la pirámide convencional y conocida hasta hace 100 años, y es que las personas duraban muy poco tiempo después de una vez envejecidas y había muchos jóvenes que tenían hijos que a través del pago de los impuestos podían mantener a los que envejecían y que duraban poco tiempo y demandaban servicios que no contaban con tanta tecnología. Continuaremos sobre este aspecto porque es fundamental también para analizar cómo debemos continuar como una humanidad
que produce, pero que al mismo tiempo se adapta a una nueva forma y a una nueva demografía. Muchísimas gracias y hasta la próxima.